Empezamos el miércoles a hechos semejantes a los hombres. El miércoles, para hacer algo bien corto, expliqué lo que era realmente la Biblia y qué era el gran amor de la Biblia. Entonces a veces tomamos partes de la Biblia y hacemos énfasis en la Biblia. A veces la venida del Señor, a veces salvación, a veces cielo, a veces lo que está pasando acá, tratamos de explicar. Pero no podemos explicarlo si es que no entendemos realmente la principal razón de este amor tan grande de Dios. ¿En qué consiste la Biblia? Si usted ha leído Ezequiel, no sé cuántos de ustedes han leído Ezequiel, los primeros 10 capítulos son casi imposibles de entenderlos porque describe la gloria de Dios y la escribe con 4 seres vivientes que están y Él es llevado al Espíritu y es traído. Si aquel me dice, yo lo entendí perfecto y me habló directo, bueno, y me gustaría hablar contigo para que me lo enseñes bien, pero es bien difícil, pero lo que trata de explicar es eso, la gloria de Dios en otros planos, en otros momentos es tremendo. Y nosotros nos acostumbramos muchas veces como los judíos a leer lo que es Dios grande y todopoderoso, el creador, realmente, ¿no? El creador del cielo, aquel Dios que dividió el Mar Rojo y pudieron pasar todos, aquel Dios que ha hecho cosas maravillosas que nosotros no podemos a veces entender y a veces nos preguntamos por qué Dios hace estas cosas. Bueno, lo que consiste en la Biblia es que este Dios se hizo hombre, se convirtió en hombre, así como tú y yo, y no mitad hombre y mitad Dios, como muchos ponen a Jesús, porque si no, no fuera amor, ¿sabes? Ya tengo algo, yo puedo superarme, como hay libros que les he contado que dicen que Jesús, cuando era niño, agarraba piedritas, las apretaba y salía un pajarito. O sea, ese es un mago, ese no es el amor de Dios. Pero ese Dios se hizo hombre. Pero Dios siempre tiene un motivo, el hacer el universo, el crear el universo, el hacer todas las cosas siempre tiene un motivo. La evolución y generalmente la ciencia va en contra de eso y dice que no hay motivos. O sea, la base del aspecto científico de la evolución y todo es que no hay ningún motivo, que las cosas aparecen por aparecer sin ningún motivo, sin nada. O sea, tú no tienes motivo, tú simplemente eres un producto de una evolución y de células que siguen multiplicándose. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña otra cosa y que hay un motivo. Dios hizo al hombre con mucho amor, y le ofreció algo que el hombre tal vez no entendió. Parece que había una revolución antes, que el primero en desobedecer no fue el hombre, sino antes hubo una revolución. Y esa revolución era Satanás. Y Satanás hizo miles de cosas, incluso alteró ciertas cosas, podía hablar como serpiente, ¿no? Y lo que siempre trata de hacer Satanás es traerte confusión y que no creas en Dios, sino creas en ti, solamente en ti, que es más o menos todo el aspecto científico, el ateísmo y todas esas cosas, es desecha a Dios porque termina la ciencia y nomás cree en ti. Y le funcionó bien a Satanás, pero al hombre no. Y por eso el hombre está en el problema que está en este momento. Ahora la pregunta es esta, entonces, bueno, pasó todo eso porque Dios no hizo al hombre como una artificial intelligence, como una inteligencia artificial y lo programó y lo hizo pensar algo así, porque Él es Dios, Él es amor y le dio libertad, le dio libre albedrío. Y ese libre albedrío, Dios estaba seguro que el hombre iba a escoger a Él, tal vez lo iba a escoger a Él y no iba a escoger otra cosa. El Señor le pone algo. Puedes comer de todo menos del libro, del árbol, del conocimiento. Escuchen bien porque muchos se paran ahí. Es como que Dios no quiere que tú investigues, conozcas. No, al contrario. Dios nos diseñó de una manera para poder ser investigadores, creadores y todo. Es el conocimiento del bien y del mal, que es algo que nos separa de los animales. El conocimiento del bien y del mal se llama
moral. Y eso es lo que no pueden entender los científicos, o sea, no pueden explicar los científicos. Cómo el ser tanto de la comunidad más, digamos, autóctona, de menos recursos y todo, cualquier ser humano tiene moral, pero no tiene moral los animales. O sea, no pueden explicar, ¿no? Y esa moral la puede tener el hombre. El hombre puede crear su propia moral, puede hacer todas las cosas, lo que no puede hacer nada. Pero esa moral tiene que estar dirigida por alguien, por aquel que creó el universo y sabe las leyes y sabe todo el universo. Pero el hombre decidió escuchar a Satanás y le creyó la mentira que si comes de este fruto no vas a morir, sino vas a ser igual a él. Y Dios no quiere que sea igual a él. Dios no quiere que tú seas tu Dios. Dios no quiere que tú no creas en él. Y entonces le creyó, comió y vemos los resultados hasta ahora. Hasta ahora no podemos explicar por qué el hombre muere. Es más, una de las medicinas que hoy día, una de las ramas de la medicina que hoy día más dinero da, ¿sabes cuál es? Anti-envejecimiento, ¿no? O sea, todo el mundo, nadie quiere morir, quiere conservarse joven, todos quieren imitar. No estoy bromeando, es una broma, por si acaso. Eso de joven. No, o sea, siempre cremitas y todo, y hacen de todo ejercicio, y leen libros, y vitaminas, se rellenan de vitaminas. ¿Cuántos de acá toman vitaminas? Yo voy a poner mi farmacia acá para vender las vitaminas. Pero es vitaminas y es todo porque una de las cosas más lucrativas que hay hoy día es la medicina de antienvejecimiento. ¿Y sabes cuál otro negocio increíble que voy a hablar para Europa, para Roma, el 4 de agosto, sobre el negocio que todo el mundo debería invertir en ese negocio si realmente quiere tener dinero? ¿Sabes cuál es? El cuidado de personas. Ahora, ¿por qué el cuidado de personas? Hay una generación que se llama Baby Boomer. No sé si han escuchado. Son los que hicieron Woodstock, los que trajeron la marihuana, los que trajeron los revoltosos. Esos generalmente no tienen familia. No se casaron bien. O si se casaron fueron free love y fue todo. Y ahora en este momento han crecido y han permanecido. Parece que la marihuana les ha dado como naftalina que los conserva o algo por el estilo, pero han crecido, pero están sin mente. Están sin mente, caminan bien, van para ver, pero no pueden mantenerse por sí solos. Y el problema es que no tienen familia. Entonces no tiene el hijo que le cuide, no tiene nada. Entonces si usted pone un nursing home, va a tener un buen negocio. O si usted puede poner una agencia en que entrena a personas y los manda a cuidar a sus casas, que es lo nuevo que está ahora. Para que tengan idea, empezó más o menos con $10, pagándole a la persona $10 la hora. Ahora mínimo es $25 la hora. Imagínate cuidar a una persona así. Y el gobierno te ayuda y te paga eso en el seguro porque necesita que cuiden a esas personas. Por eso el cuidado de personas. De eso voy a hablar para la congregación hispana de Italia el 4 de agosto, ¿no? Vamos a hablar sobre un problema que se llama el síndrome del cuidador quemado o el síndrome del cuidador. O sea, estas personas que cuidan sufren mucho y entonces hay que aprenderse a cuidar. La cosa es que, regresando a esto, ¿por qué el Señor se hizo hombre? Porque vemos que el hombre no le va bien, el hombre muere dijo el Señor, 120 años, y hemos descubierto que hasta los 120 años vives tú. O sea, el hombre cada día envejece de maneras a veces que no quisiéramos todo, y esa es separación de Dios, y hasta ahora no lo entendemos. Pero Dios hizo algo increíble. ¿Cómo les puedo enseñar a ellos? ¿Cómo les puedo enseñar a ellos de este amor, del amor? ¿Cómo les puedo enseñar a ellos realmente de que ellos pueden obedecerme con mi ayuda si regresan a mí? Y enseñé sobre el Espíritu Santo, porque la razón que podemos obedecer, la razón es que podemos tener una disciplina que nos lleva realmente a lograr las cosas que queremos, ya sea a veces en alimentación, ya sea a veces en trabajo, ya sea en todo,
esa disciplina que la Biblia lo llama realmente templanza o dominio propio. ¿Cómo podemos llegar? Lo podemos llegar a tener con la ayuda de Él a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña, y por eso en la primera clase hablamos del amor de Dios y el segundo punto era el Espíritu Santo. Hoy día quiero hablar de algo que es muy grande y es la parte que Él tenía que enseñar, pero es bien difícil para Dios, sobre todo el concepto que tú tienes. Anda a cualquier iglesia y escucha las primeras palabras de oración y te vas a dar cuenta que su relación con Dios es una relación lejana. Dios mío, que estás en el altar y que tú vives y que tú eres lo máximo y que tienes el juicio y que tienes todo, y lo ponen a Dios bien lejano. Dios, cuando vino, se llamó Jesús. Ese es Dios. Jesús es Dios y es la fe de nosotros. Los judíos no lo creían y por eso lo intentaron crucificar o lo crucificaron, pero estaba dentro incluso del plan de Dios. Cuando Dios vino, la razón que vino es: le tengo que demostrar al hombre que sí puede haber un hombre que pueda vivir obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Por eso les digo que en el amor de Dios, Dios se hizo semejante al hombre. ¿Qué significa semejante al hombre? Se despojó de todo. No era el mitad Cristo mago y el mitad Cristo hombre. No era la mitad, porque así nos justificamos nosotros que no podemos imitar a Cristo y no lo podemos ver a Cristo como ejemplo. Nos conviene ese concepto, es que es Cristo, ¿no? Cristo es lo máximo. Yo no puedo hacer lo que es Cristo. Pero la razón que vino Dios y se hizo hombre es para demostrarnos que sí lo podías hacer y podías vivir como Él. Pero ¿cómo demuestro? Siendo hombre. Me tengo que hacer hombre, y como hombre, siendo hombre, como es Adán, como es todas las personas que pecan y todas las personas que están mal. Vengo sin Espíritu Santo. Vengo sin nada. Vengo como hombre y voy a nacer de una mujer. Y eso es amor. El creador, el omnipotente, el omnipresente, el omnisapiente se hace hombre. Se remite como usted, simplemente en forma de siervo. Y no tiene más poder del que usted tiene al nacer. No tiene más poder de nada. Pero usted dirá, bueno, Dios lo cuidaba todo. No, Él mismo decidió hacer eso. Y eso es lo difícil. Entonces, Él quería demostrar algo. Que nosotros no solamente podemos vivir como hombre y estar bien, sino que podemos tener una relación con Dios. Pero una relación con Dios que es mucho más íntima de la que nos han enseñado a veces. Es una relación con Dios como Padre. Y por eso es importante entender eso. El Señor dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ese es Jesús hablando, porque ya nos está enseñando. Jesús, hombre, con el Espíritu Santo, ya recibió el Espíritu Santo, que es la clase pasada. Ya el Señor, cuando se bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió. En Hechos capítulo 10 dice claramente que fue ungido con el Espíritu Santo. O sea, Él pasó 30 años sin el Espíritu Santo. Y cuando entró a hacer su trabajo, su misión, recibió el Espíritu Santo, lo que usted recibe cuando cree en el Señor Jesucristo. Dice, si usted escucha esta palabra, si cree en el Señor, usted es sellado con el Espíritu Santo, o sea, está en las mismas condiciones que Jesús. Y por eso puede ser imitador de Jesús. Pero si usted pone a Jesús como medio Dios y que no hizo nada, pues era Dios, pues tenía la relación con el Padre, tenía todo, yo nunca voy a poder llegar a ser como Jesús. Y la única razón que Dios en su amor se hizo hombre es para demostrarte que tú puedes tener vida y vida en abundancia. Y para demostrarte que tú puedes ser como el Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo decía, ser imitadores míos como yo soy de Cristo. Yo no puedo ser imitador de Dios que está en su trono y que está arriba, porque ni siquiera he ido al cielo. Ni siquiera entiendo el estado espiritual. Debe haber una manera en que esto se cumpla en mi persona
hoy día, aquí y ahora, y para eso el Señor vino a demostrarlo que era posible. ¿Cómo lo hizo? Se despojó y se hizo hombre. Uy, mira, yo me paso pensando a veces días, noches, usted dirá, no duerme, está medio loco, pero noches pensando en eso nomás. En el amor de Dios, aquel que me hizo, aquel que formó mi cerebro, aquel que formó mi vista, aquel que en el vientre de mi madre me formó sin faltar ni una cosa que él mismo había diseñado y escrito. Aquel Dios, como dije en mi presente, porque ahorita que estoy hablando está también en China, yo no sé cómo lo hace, pero aquel Dios renuncia a todo y se hace hombre. La única manera de poder demostrar es, yo tampoco le digo con toda honestidad que no sé cómo lo hace, es estando como hombre y hablando a Dios como Padre. Y así nos demuestra la relación que debemos tener y podemos tener con Dios como Padre. Por eso Él dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ¿no? Cierra la puerta y habla con tu Padre. Y tu Padre que esté en secreto, hablará contigo, estará contigo. Y dice bien claro que te recompensará en público. O sea, tú vas a ver el producto de hablar con tu Padre. Es bien importante entender eso, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Y cuántos de ustedes han tratado de hablar con su hijo? ¿Le gustaría que su hijo le hable, qué sé yo, de una manera que no se puede explicar o que tú no puedes entender? No, tú quieres hablar con tu hijo de una manera. ¿Te gustaría cada vez que tu hijo te hable, no te cuente, papá, me han ofrecido marihuana, o papá, me han hecho algo daño, o papá, tengo un problema, no sé cómo enfrentar realmente las clases en el colegio, o papá, tengo un problema, necesito dinero porque están pidiendo para ir a un campamento y para ir a todo? ¿Te gustaría que te hable así o simplemente cuando tú te encuentras con él dice, oh, todopoderoso Padre, oh, que no tengo ni derecho ni a mirarte, ni levantar los brazos, ni levantar las manos a ti? Es más o menos lo que hablamos con Dios. No podemos entender el ministerio del Señor cuando dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con el Padre y me lo ha dicho. Lo hablo con el Padre y me lo ha dicho. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y mayores obras estas le mostrará al Hijo, de modo que vosotros os maravilléis. La razón que yo puedo hacer esto, resucitar y todas esas cosas, es porque estoy con el Padre. Tú me has visto andar en el agua, es porque estoy con el Padre. Tú me has visto multiplicar los panes, es porque estoy con el Padre. Pero tú también los puedes hacer. No, está loco, se está haciendo igual que Jesús. No, Él quiso que yo hiciera y entendiera que la razón que Él se hizo hombre es para que yo sea igual a Él. Por eso dijo, mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiera que entienda esta parte, y esta parte es bien importante, ¿ok? El Señor dijo esto, ¿ya? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Te conté la historia de los judíos, o te la resumí. Ellos tienen un Dios que es bien poderoso, que está bien lejos de ellos en un trono, y que si te portas mal te manda una centella, un rayo o algo por el estilo. Lee el Antiguo Testamento y vas a ver que es fácil encontrar esa conceptualización de Dios. Nosotros le hemos traído también como cristianos y a veces se impregna en nuestro carácter. A mí me da pena cuando las personas no pueden entender del amor del Padre, no pueden hablar con Él porque de tal manera amó Dios al mundo, no pueden porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. No pueden entender eso y se han agarrado una guerra contra aquellos que ellos deben salvar y amar
y rescatarlos de las oscuridades, se agarra una guerra. Y es una guerra contra el homosexual, una guerra contra las personas que piensan mal, una guerra contra todo. Es una guerra que tiene cuando no saben que la única manera de ganar esa guerra es pasarlos de las tinieblas a la luz de Dios. Y no puedes hacerlo en guerra, pues, porque lo único que quieres es matar. Y entonces veo cada versículo que ponen en Facebook y todo, lo único que ansían es que venga el Señor, porque han sacado de un versículo a la teología del rapto, que el Señor va a venir, nos va a llevar a todos y va a aniquilar al resto de desgraciados que se quedan acá. O sea, es un odio, pero increíble, que han desarrollado. No pueden entender cuando el Señor dijo bien claro que yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, ¿por qué no pueden? Porque tienen en su cabeza ese Dios que manda lanzas, ese Dios que hace ganar batallas y te tira para abajo y te derrota porque tú siempre vas a ser débil. No. Él quiere que entiendas que eres su hijo. Él quiere que entienda que está contigo aun cuando cierras la puerta de tu cuarto. Y es el momento más hermoso que debes pasar. Y por eso el Señor dijo bien claro, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué nivel? Antes tenías un Dios que estaba lejos en un trono, lejos por ahí, lejos por allá, que ni lo entendías. Ahora no, ahora tienes un Dios tan cercano que es tu Padre. Y ahí tienes que hablar. Tú sabes lo que más me gusta a mí. Yo les he contado a ustedes en el libro que escribí que usted debe buscar a Dios por lo menos 3 veces al día. Eso es lo que digo. Y le doy 7 pasos para que usted pueda hacer y seguir una práctica. En el primer paso es hablar con tu Padre. Y ese es lo que más me encanta a mí. Cuando hablo con mi padre, le digo, Padre, mi esposa quiere comprar esto. Y estamos tratando de ahorrar. ¿Tú tienes palabras para convencerla, para que pare de ir al mall? No, es una broma, pero... O sea, ese nivel hablo con él. No hablo solamente cosas importantes porque soy como un niño. Como tu hijo te habla cosas solamente de política importantes, o simplemente tu hijo te dice de la mosquita, te dice del perrito, o te dice de todo. De igual manera hablo yo con mi padre, le cuento de todo, mis planes, las invitaciones que he recibido. Hoy, padre, me han invitado para ir a Washington, ¿ahora qué va a hacer? Y le paso mi temor, le digo, dame tú las palabras para poder que ellos entiendan. Y tú sabes lo curioso hablar de Washington. Lo que más le impresionó a las personas que estuvieron filmando los videos que yo hacía en Washington, ¿sabes qué fue? Cuando yo hablé de Dios como mi Padre. Es lo que más les impresionó. Y me han pedido ahora ya la foto, me han pedido todo para comenzar a publicar esa parte en que yo hablo que Dios es mi Padre y hablo como mi Padre todos los días. Y más de todos los días, es 3 veces al día que hablo con mi Padre. ¿Por qué? Porque aprendí de Dios que se hizo hombre cuando Él dijo, ¿cómo debo hablar con Él? ¿Sabes cómo dijo Él que debía hablar con Él? Así, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Dios todopoderoso y creador y que mandas lanzas y que yo preparo el caballo y tú me das la victoria. No. Padre, ¿sabes qué? Mi esposo está mal. ¿Sabes, Padre? Mi esposa está mal. O mi hijo necesita tu ayuda. Padre, yo necesito tu ayuda. Hazme de una manera en que mis hijos puedan verte a ti. Padre, necesito que me ayudes. Padre, estoy leyendo este libro, te cuento. Me ha impresionado esta parte. Ustedes dirán, así, pero no estás orando como se ora en las iglesias. No, porque yo aprendí del Señor Jesucristo que debo hablar con mi Padre. Y yo tenía un padre que era maravilloso, que ahora está en la presencia del Señor. Y con mi padre hablábamos todos, ¿sabes? Hablábamos me acuerdo, de calamares negros en su tinta. Yo no sé si ustedes han comido alguna vez calamares negros en su tinta. Era la especialidad de mi mamá. Cada vez que mi mamá hizo calamares en su tinta, calamares negros en su tinta, nosotros contábamos los calamares para cada uno al repartirlos. Las otras comidas, no importa, frijol, si quieres agarrar más frijol. Si quieres agarrar el otro, agarra más arroz, lo que sea. Pero los calamares,
había que contarlos. Incluso la repartición de la tinta. No sé si han comido eso, pero algún día cuando vayan a un restaurante peruano pidan calamares en su tinta. Es lo más delicioso que he comido en mi vida. Y preparado por mi mamá, por supuesto, ¿no? Con mi papá, con mi padre hablamos de eso. Hablábamos de carros, hablábamos si íbamos a comprar, no íbamos a comprar. Él un día empezó como un negocio de carros y compró bastantes carros y hablábamos de las marcas, me dio un carro. Mi padre me dio el primer carro para ir a la universidad. De eso hablábamos y Douglas, ten cuidado porque es cambio. Me enseñó a manejar, me enseñó. No tienes idea lo que fue mi padre, pero más grande es mi Padre Celestial. Pero nunca lo vas a gozar si es que no lo tienes a ese nivel. No lo tienes ahí hablando contigo, sabiendo, en el caso de ustedes, que Él quiere más a Danielito que ustedes lo quieren a Daniel. O en mi caso, que Él quiere más a Johanna, Katy y Pamela que yo los quiero a ellas. Y yo las adoro, ¿no? Imagínate cuánto los ama a ellos. Ese padre no tiene idea a cuántas personas ha ayudado. La vez pasada se me presenta una señora que ha visitado psiquiatra tras psiquiatra, le han dado la medicina tras medicina y ella va a la iglesia desde que tiene 4 años y no encuentra solución. Y yo le enseño esto de hablar con su padre. Hace poco me volvió a llamar y me dijo, no tiene idea lo que me he hecho. No sé cómo trabaja, tal vez es un placebo, un efecto placebo, tal vez es algo, pero hablar con Dios como mi Padre ha calmado totalmente mi mente y mi corazón. Tengo una paz que sobrepasa, como dice la Biblia, todo entendimiento. Y solamente traté, porque yo siempre que me acerqué al Padre esperaba un rayo. ¿Qué mal he hecho para tener esta depresión? ¿Qué mal he hecho para tener esta ansiedad? ¿Qué mal he hecho para que todas las cosas vayan mal? Qué diferente reconocer al Padre del capítulo 6 de Mateo. Aquel que provee todo, aquel que cuida los pajaritos, aquel que pone los campos tan lindos y brillantes que ni con toda su gloria Salomón se vistió así. Hablar con mi Padre es algo increíble. Para terminar, tu unión con tu Padre, vas a tener orgullo de ser hijo de tu Padre. O sea, conozco niños, he tratado a niños, pero conozco niños bien saludables. Y esos niños bien saludables, ¿sabes cuál es su mayor orgullo? Su mamá y su padre. Mi papá es tal, mi papá es tal. Mientras más conoces a Dios, más reflejará tu rostro de lo orgulloso que eres de tener un Padre tan grande. Pero tan grande que pasa tiempo contigo y todo el tiempo está contigo. Y siempre te escucha porque apenas hablas, la boca te escucha. Y por eso puedo decir sus palabras se han cumplido en mí. Por nada estéis afanosos, porque entiendo que es mi Padre. No me preocupo de nada, ni de qué comer, ni de qué beber, ni de qué vestir. ¿Ustedes me ven siempre elegante? No. Ustedes me ven, si me ven vestido y me ven todo, es parte de mi esposa, la verdad. Mi esposa es la que me compra todo, me dice, hoy día te pones esto, hoy día no, cosas así, y necesitamos a la esposa. Pero Dios provee para lo más mínimo que necesitamos. Y con mi esposa hemos aprendido a no afanarnos por nada. Nos gustan las cosas, ¿ah? Vamos a tener este viaje, vamos a dar unas conferencias en Italia, vamos a hacer una conferencia en España, vamos a ir hoy, viajamos a Washington, nos gusta. Pero que si no viene para el pasaje, Señor, te doy gracias, porque tú eres mi Padre y siempre estás cuidando y Él siempre provee para todo. Es una maravilla poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo ves todo y ves mi corazón. Incluso Él escucha hoy día mis palabras. Y mi intención y mis ganas de que usted pueda sentir lo mismo que yo siento. Porque nunca puedo mostrarle a usted ni hablarle a usted de lo que yo siento. Ahora, esa conciencia de tu Padre en todo tiempo, ¿sabes lo que va a hacer?
va a impedir que tú peques. Vas a ser libre del pecado. Pero, oye, a mí me han enseñado todas las iglesias que todo el mundo peca y todo el mundo siempre peca. O sea, no podemos dejar de pecar. No. Yo siempre preguntaba a las personas para poder demostrar mi punto. Y esto es esto de una reunión de científicos. Me preguntaron por qué yo hablo de eso de la perfección, de que no pecan, porque la mayoría de iglesias están en desacuerdo conmigo. Yo digo, es por la conciencia de la presencia de Dios, de su Padre, en la mente. Cuando yo hablo con mi Padre, no solamente queda en el cuarto, sino dice aún, o sea, en secreto, y te compensará en público, sino sigue la bendición de Él en público. Y lo que se desarrolla es algo que tiene que ver con el óvulo occipital y tiene que ver con tu cerebro, es la conciencia de la presencia de Dios. Mire, no conozco de todos los miles de pacientes que he visto, no conozco ni uno que me ha visto a mí porque su hogar se está destrozando y es adúltero. No conozco ni uno porque le he preguntado a todos si sería adúltero delante de su esposa. Y me dice no. ¿Y tú sabes por qué no es adúltero delante de su esposa? Porque su lóbulo occipital puede ver a su esposa y reconocer a su esposa. Porque si tiene prosopagnosia, no lo podía, es una enfermedad, no lo podía reconocer y adulteraría delante de su esposa. Lo que nosotros tenemos, por más que Dios se nos ha puesto delante de nosotros, ha venido siendo hombre y enseñarnos que somos padres, no hemos desarrollado esa conciencia de su presencia. Porque si yo no puedo pecar delante de mi esposa, ¿cómo voy a poder pecar delante de Dios que es más grande que mi esposa? Y eso es sencillo. Por eso me dicen, cualquier cosa que te sientes animado a hacer, sea pues, si tengo que fumar drogas o algo así, o tengo que emborracharme, aunque sea, Padre, salte porque me voy a marear hoy día. O sea, ¿qué hago? O sea, Padre, no respires porque voy a fumar. O Padre, mira para allá que estoy mirando a la morena para allá. O sea, ¿qué le digo? Padre, cierra tus ojos que hoy día es pornografía. ¿Qué le digo? Pero esa conciencia de la presencia, la mayoría de personas que son adictos, religiosos, adictos a pornografía, es porque pierden esa conciencia. Dice, nunca pensaron en Dios solamente después de cometer el pecado que me iban a agarrar con piedras. ¿No? Ahí recién me siento mal y me arrepiento y aleluya y comienzo mi rehabilitación, comienzo mi reavivamiento y voy a la iglesia, ¿por cuánto? 5 meses. Porque no has entendido lo que es desarrollar la conciencia de la presencia de Dios. ¿Cómo desarrollo la conciencia de la presencia de Dios? Hablando con Dios todos los días como tu Padre. Y a veces no se entiende eso. Pero esa es la bendición que se ha desarrollado en mi vida. Al tener esa conceptualización de Dios con mi Padre, está en todas partes. Voy a Publix y está conmigo. Voy a cualquier sitio que vaya, a ver una casa, voy a la casa de la playa, lo que sea, Dios está conmigo. Estoy a solas con mi esposa, Dios está conmigo. Es una cosa maravillosa el tener la conciencia de la presencia de Dios. Porque si yo puedo hacer algo en la ausencia de mis padres, pero no lo puedo hacer delante de mis padres, tú no tienes conciencia de la presencia de tus padres. Es cierto, tus padres no están. Pero cuando desarrollas la conciencia de la presencia de Dios en tu vida y que está contigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La segunda cosa que quería hablar, y lo voy a hacer rápidamente, es el valor de la palabra de Dios. Porque he hablado realmente de lo que ha hecho Dios y todo. Pero déjame decirte algo. Yo nunca hubiera sabido que Dios ha hecho eso si no es por la Biblia. No me lo ha contado un predicador. No me lo ha contado. Lo he leído en la palabra de Dios. Que Dios hizo eso. Y por eso es la importancia de la palabra de Dios. Estoy desarrollando en neurociencia lo que hace en tu cerebro leer la palabra de Dios. Y estoy escribiendo bastante sobre eso. Pero hay algo que hace la palabra de Dios y es la herramienta de Dios para que tú seas un hombre. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, que es para que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, es bien importante. Algo hace la palabra de Dios al leerla. No es cuestión que te tienes que aprender las historias, ni saber quién era Noé, cuántos hijos tenía Noé, sino el leer la palabra de Dios hace algo en tu cerebro. En primer lugar, en la comprensión. ¿De dónde viene
¿De dónde crees que viene que tú tengas comprensión? Por eso el Señor decidió ser un pueblo. Y la única condición que puso al pueblo es algo increíble: que guarden, que amen a Dios y guarden su palabra en el corazón y la hablen a sus hijos todo el tiempo. Es la única condición. Yo voy a edificar mi pueblo, voy a edificar mi nación, no con campañas, ni cruzadas, ni repartiendo boletines en el mall, ni nada por el estilo. Yo lo voy a hacer que cada padre enseñe a su hijo. Y no se le enseñe la maestra de la escuela dominical, y no se le enseñe el maestro de la escuela dominical. No, es cada padre a su hijo. Y va a pasar algo increíble. Esta nación hasta ahora existe, y esta nación es un ejemplo para las demás naciones, y se llama Israel, por supuesto. Pero el Señor dijo bien claro, nosotros nos quedamos asombrados cuando Jesús responde a todos los autores de la ley y les responde: eso para un judío es normal. Pero nosotros, como tenemos eso, Lucas era griego y le hace énfasis, ningún judío, escritor, le hace énfasis a eso. Pero Lucas sí le hace, porque es griego y no entiende, porque los griegos no tienen la costumbre. ¿De dónde viene Lucas? ¿De dónde viene Lucas? De Grecia. O sea, es un doctor, es un científico y trata de escribir, pero no entiende lo que pasa con Jesús, y a él le asombra que esté discutiendo y esté resolviendo, y es el único evangelio que hace énfasis a eso. Mateo no lo hace, Marcos no lo hace, Juan no lo hace. ¿Por qué no lo hacen? Porque son judíos. Y los judíos, para los judíos era recontra normal lo que estaba haciendo. Y es más, es un test que tienen los judíos. Los judíos tienen bar mitzvah. Bar mitzvah, y a los 12 años, que son los 12 años que tiene Jesús, se presentan ante los líderes religiosos y tienen que decir las cosas que han aprendido. ¿Por qué? Porque su padre ha guardado la palabra en su corazón. José ha guardado la palabra en su corazón y se le ha dicho a Jesús en la mañana, al levantarse, al acostarse y todo. Pero nosotros lo tomamos eso como un superpoder de Jesús, relleno del Espíritu Santo, que puede responder a los eso. Y yo no lo puedo imitar. Mi hijo no lo puede imitar. Claro que lo puede imitar. Si tú hubieras guardado la palabra de Dios en tu corazón y si lo hubieras hablado a tu hijo al levantarte, en el camino, al acostarte, le hubieras hablado, porque estarías con él y de buen corazón pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hemos desarrollado un sistema que depende del sermón. Pero la verdad, o depende de la escuela dominical, o depende del campamento. Y tú ves a tus hijos que escucharon sermones por años, que fueron a campamentos todos los años, que estuvieron en la escuela dominical todo el tiempo. ¿Los ves en la iglesia? No. ¿Y por qué no los ves en la iglesia? Porque no hicieron lo que querían hacer, que el padre enseña al hijo. Y enseña la palabra, y esa es la importancia de la palabra, porque la palabra le hubiera cambiado el cerebro, la palabra le hubiera dado más neuronas en el óvulo frontal para que tome buenas decisiones. Y por eso es tan importante cuando dice que todos se maravillaban en su inteligencia, y de sus respuestas se debe a José y se debe a María. Nosotros creemos que es algo especial. No, todavía el Señor no tiene ese algo especial. Lo va a tener a los 30 años, cuando recibe el Espíritu Santo. Eso es la crianza de José y María. Y por eso es tan importante entender. Por supuesto que ya le han introducido los conceptos de Padre, de Dios, al Señor Jesús. ¿Cómo será cuando el Señor Jesús toma conciencia, de que Él es Hijo de Dios? ¿Cómo será eso, Yo pienso que si estudiamos eso, nosotros también tendríamos la conciencia de cuándo venimos nosotros a ser hijos de Dios y la importancia de ser hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Y dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús nunca te pediría que hagas algo si es que Él no lo ha hecho antes. Nunca te pediría que te bautices si es que no se bautiza Él primero. Nunca te diría que des tu vida por tus hermanos si es que Él no ha dado su vida primero. Nunca va a ser algo
o pedirte que hagas algo si es que Él no lo hace primero. Y esa regla la es aprender, y en la Biblia está constante, es constante ese ejemplo. El que tiene mis mandamientos y los guardas, dice el Señor, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se acuerdan cuando dije de la conciencia y la presencia de Dios en mi vida? Solamente viene por hablar con Él y por la palabra de Dios. Mientras más lee la palabra de Dios, más es consciente. Dios quiera que pueda entender. Hermanos, voy a terminar con esto para que me puedan entender. El 19 vamos a tener una conferencia que la voy a dar yo, donde hablo de neurociencia, hablo de la palabra de Dios, hablo de Dios. Es bien importante porque es guardando los corazones de mis hijos. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Yo le voy a llamar para que me lo puedan entender los ateos. Estamos en una guerra cultural. Hay una sección que tiene una cultura ahora con la invención de los géneros y todas sus fantasías que tiene, y se la están introduciendo a los hijos. Esta cultura sabe que tienen una herramienta que tú no controlas, se llama teléfono, se llama iPad, se llama todo, y te manda por ahí lo que sea y lo que encuentre. Tiene algo que le atraen los cartoons, le atraen todo. Vamos a utilizar los cartoons para meter, ¿cómo se llama? Nuestras ideologías. Hermano, si usted ve Barbie, madre mía, no reconocería a la Barbie. Yo conozco a Barbie de chiquito. No sé si había cuando era chiquito Barbie. Pero Barbie ahora es Barbie hombre, con barba. Un sireno. O sea, toda esa ideología es metida en todas las partes, en libros, en todo, y sobre todo han tomado la escuela. Han tomado. La única manera de poder combatir esa ideología es con otra ideología. ¿Y cómo se forma la ideología? Con la palabra de Dios. Porque si tu hijo sabe, como dice la Biblia, que lo hizo hombre y varón, nunca va a tener duda de su género. Pero nosotros no enseñamos eso, porque ni siquiera sabemos la palabra de Dios, ni siquiera tengo tiempo de enseñarle la palabra de Dios, ni siquiera tengo tiempo de leerlo, que se lo haga pues, que se lo enseñe el maestro de la escuela dominical. O cuando vayan al campamento le den toda la clase. No, es todos los días cuando tú creas una nueva cultura. Y esa nueva cultura es tu hijo. Porque al que están engañando, a las personas que ellos dicen, estamos viniendo por él, es por tu hijo. Y ellos saben, la mejor manera el socialista, la mejor manera el comunista de poder meter sus ideas, la mejor manera de esta nueva ideología de género, de meter sus ideas, es la escuela. Si convenzo a un niño, ese niño me convence a su amigo. Y ese niño va a buscar en su iPhone, en su teléfono, un video de que yo he hablado sobre esta nueva ideología. Y se lo va a enseñar al otro y lo va a convencer y lo va a poner en dudas. En más dudas que tiene. Dudas que tu hijo nunca tuviera si tuviera la palabra de Dios. No enseñada por Douglas. No enseñada por el maestro, los maestros que están acá, sino enseñada por ti, por el Padre, por la Madre. Es demasiado trabajo. ¿Eso significa que yo tengo que leer la Biblia? Sí. Por eso era la condición de estar con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento y lo más importante? Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y las palabras que Él te manda, guárdalos y ama a tu prójimo. Dios quiera que me haya podido entender hoy día el valor de la relación como padre y el valor de la palabra de Dios. Y es más, hermano, estamos en una guerra. Les dije que estamos en una guerra ideológica. Es una guerra ideológica. Y nosotros tenemos un armamento, todo de defensa, escudo, casco, porque no te peguen, pues todo. Pero solamente tenemos un arma,
para poder atacar y vencer. Y se llama la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Si yo pudiera hacer algo por mis nietos, si pudiera hacer algo por mis hijas, es comprar una Biblia y dárselas. Y alentarlos a que lo lean, alentarlos a que desarrollen esa relación con Padre, como Padre con Dios. Hace poco vi, lo están pasando, lo están haciendo famoso, un rapero que mató a 2. Y está sentado en la parte de atrás y agarró y los eso. Lo que ha llamado la atención no es que ese rapero mató, no que su cabeza está así, sino que se sabe todos los coros de la iglesia. Y le preguntaron, ¿por qué no regresas a la iglesia? No, porque me van a juzgar. Eso nos hemos convertido, en señalar el dedo al que no piensa con nosotros, en lugar de pasarlo de las tinieblas a la luz. En lugar de pasarlo de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Porque no hay cosa más bella que vivir en la potestad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Y te alabo y te glorifico, Señor, por todas las cosas que has hecho con nosotros. Padre, como he expresado, te amamos porque nos escuchas y nos ves como hijos y te vemos como Padre. Toca el corazón de cada persona aquí presente. Eleva ese amor por la palabra, Señor, que tú solamente lo puedes hacer, Padre. El salmo más largo, Señor, habla solamente de tu palabra. El Salmo 119, Señor. Y por eso queremos hoy día que las personas entiendan que tú eres nuestro Padre y nos has dado con mucho amor tu palabra. Esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho, hermano de Facebook. Los espero el 19. Que Dios los bendiga. Ya casi no hay sitios. Papá.